Hola, buenas noches, Beatriz, María, Ángeles María, Sonia, eh, Alberto, bueno, Citlali, Karen, Wendy, Alberto, Lourdes, Yadira. Buenas noches. Buenas noches. La clase de hoy, Buenas noches. buenas noches. Nuestra clase de hoy es muy sencilla y muy cortita. Bueno, no es cortita, pues, a lo que me refiero es que es muy sencillita porque el quinto espacio abierto para el aprendizaje, que es el primero de esta semana 3, prácticamente lo que vamos a ver, porque su actividad integradora número 5 es un repaso de todo lo que hemos visto en las 2 semanas anteriores y lo van a tener que plasmar en su actividad integradora número 5, que se llama Reconocer Investigaciones. Es una actividad muy sencilla, es una actividad práctica y obviamente el objetivo es que les sirva de repaso eh, respecto a los conocimientos y aprendizajes que han tenido y de los temas que hemos visto en las 2 primeras semanas de trabajo. Entonces, realmente es una actividad muy sencilla, es un repaso porque la actividad integradora número 6 vamos a trabajar un tema nuevo que es la investigación desde el enfoque, vamos a trabajar nuevamente el enfoque multidisciplinario, entre otras cosas. Por eso, esta actividad número 5 es como el parteaguas, es la división entre la primera parte del módulo y lo que viene, que es un poquito, no más complicado, pero sí es más complejo porque trata de la investigación. Eh, en esta semana me he tardado un poquito en evaluar sus calificaciones porque hay algunas situaciones, detalles que yo reviso a fondo y justamente a mí las actividades tipo foro me ayudan, me sirven para darme cuenta cómo están trabajando ustedes respecto a las actividades que entregan. Les voy a decir por qué. Porque dista mucho en algunos trabajos, dista mucho la redacción de sus trabajos con la redacción en las actividades tipo foro o en los foros. Eso a mí me da un parámetro para más o menos saber si son realmente ustedes quienes hacen las tareas, se las pasan de otros grupos. Por ejemplo, nada más por mencionarles un caso, hace rato me llegó una actividad y me llegó con el nombre de otra asesora, una asesora que se llama Perla. Y ya le pregunté a la supervisora bueno, más sí, le solicité información, si hay una asesora que se llama Perla y dando también el módulo 5. En caso de que sea así, ese compañero tiene 0 en todas sus actividades y yo, bueno, digo, respecto a este módulo. Entonces, por eso es que esta semana me he tardado un poquito más en calificar sus actividades, porque como veo cómo, me doy cuenta cómo participan en el foro, en la actividad integrada tipo foro y la redacción que hacen en sus trabajos, pues sí de repente me cuesta, tengo que ir, regresar a revisar prácticamente con lupa. Sí, sí cuido mucho todos esos detalles hasta las 7:04 que son ahorita de la noche. Me faltan cinco compañeros o compañeras de la actividad integradora tipo foro. Obviamente tienen que estar hoy sus calificaciones, nada más son cinco compañeros los que me faltan, pero justamente por eso les comento que en ocasiones me tardo demasiado o me tomo el tiempo que nos dan para la entrega de calificaciones porque reviso y justamente lo hago en este módulo cuando nos toca semana 2, que es tipo foro, porque entonces ahí me voy dando cuenta si les ayudan, si lo hacen, si ustedes hacen el foro o les ayudan con las demás actividades, que no está mal, pero nada más todos tenemos que ser prácticos en la vida, tenemos que resolver, pero hay que tratarlo de hacer de la mejor manera. ¿De hecho? Entonces, hoy vamos a trabajar con nuestra actividad integradora número 5, que es tipo foro, y con nuestro foro aprendiendo, que es un referente de la actividad integradora número 6. Hay que trabajar, la recomendación siempre en esta tercera semana es que como la actividad integradora 5 es un repaso, la trabajen antes del viernes. Por ejemplo, el día de hoy, el día de mañana, a más tardar el viernes, porque
La actividad integradora 6 es un tema nuevo, es la investigación. Ya me sé de memoria todos los trabajos que se van pasando de, nada más le cambian ahí 3 palabras, no sirve. Yo realmente califico a conciencia, veo a conciencia, van a trabajar lo que es la investigación, es la base de la argumentación. Lo vamos a ver a partir del foro aprendiendo y tienen que concentrarse, yo siempre les digo, el fin de semana o desde hoy o desde mañana o el viernes en la actividad integradora número 6. Por eso les pido que hagan siempre con anticipación la número 5, que es más sencilla, para que tengan tiempo de llevar a cabo la número 6, como lo marcan las instrucciones, cómo se solicita, no trabajando otro tema, no, como lo piden las instrucciones, porque al momento en que me preguntan, ¿puedo hacer de otro tema diferente? No, porque ya sé que es un trabajo que les van a pasar y que por eso es la pregunta. Pues, bueno, yo voy a trabajar este tema porque ya tengo la actividad hecha. Entonces, no, o tal vez se pueda, pero siempre y cuando cumplan con la información que se requiere. El trabajo de investigación es un trabajo de conocimiento, es investigación, es método científico. No es me dio un problema, no es aproximadamente una hipótesis, no es más o menos un objetivo, no. El conocimiento científico es ciencia, por eso yo les decía que la argumentación es hablar con conocimiento de causa, no es yo opino, en mi opinión, no. Cuando ustedes en los trabajos que acabo de revisar de la actividad integrada número 3 ponen en mi opinión, yo considero, no, automáticamente todo ese párrafo queda invalidado porque están metiendo opiniones, consideraciones personales que están fuera o en más bien en el conocimiento científico no hay cabida para conocimiento empírico. Todo tiene que ser conocimiento científico ¿a través de qué? A través de, a través de la argumentación. Cada vez que ustedes tengan que argumentar una postura, cada vez que ustedes tengan que presentar un argumento, es necesario, es forzoso que coloquen una fuente de información, porque si no, ¿de dónde sacan la información? Obviamente la sacan de conocimiento empírico, de lo que ustedes creen, de lo que ustedes infieren, de lo que ustedes ven en la televisión, de lo que escuchan en la radio, etcétera. Pero esa es información que tiene, un argumento debe de estar respaldado. Es también por eso que me he tardado en la actividad integrada tipo foro, porque en algunos casos me ponen su opinión en el punto 1 y en el punto 2, y no es dar su opinión, es identificar un argumento. No se pide otra cosa más que identificar un argumento a favor, uno en contra. En el punto número 3, sí se les pide fijar su postura a favor o en contra de la legalización de la marihuana, y ahí no colocan fuente de información. ¿Cómo fijo yo una postura a favor o en contra si no coloco fuentes de información, si no consulto fuentes de información que respalden mi postura, que yo diga, estoy en contra por esto, por esta situación, por estas cosas, por esto? No, si yo lo pongo, si yo digo, yo estoy en contra porque me hizo daño a mí, etcétera, porque no es bueno, porque no, y no pongo fuente de información, entonces lo que estoy poniendo, la información que estoy mencionando son inferencias, son creencias o son cosas que dice la gente, pero no es conocimiento. Entonces, eso vamos a trabajar en la actividad integradora número 6, que además es el previo a su proyecto de investigación, porque su proyecto de investigación, su proyecto integrador como tal ya es un proyecto de investigación. Buenas noches, Norma. Entonces, ahorita vamos a trabajar con la actividad integradora número 5 que se llama Reconocer investigaciones. Es una actividad muy sencilla, es un repaso de todo lo que hemos visto y es el parteaguas del contenido de este módulo para dar el brinco a lo que es el trabajo de la investigación, que es lo que van a hacer en la actividad integradora número 6 y de lo que vamos a hablar el día viernes. Entonces, ahorita les voy a compartir de una vez la plataforma, la pantalla. Y vamos a trabajar con nuestra actividad integradora número 5. Si se dan cuenta, como siempre se los he dicho, los módulos, los contenidos son un progreso. En nuestra primera semana trabajamos la argumentación y la comunicación escrita a través del ensayo, un texto argumentativo. En nuestra segunda semana trabajamos los argumentos en la comunicación oral. ¿A partir de qué? Del debate, del diálogo, etcétera. En esta semana 3 vamos a trabajar con los argumentos y el proceso de investigación. Esta pregunta es base
y vienen, de hecho, son dos preguntas, las dos primeras preguntas del foro Aprendiendo que se pueden resumir en una misma. Argumentos y el proceso de investigación. ¿Cuál es la importancia de argumentar en una investigación? Es muy sencillo. La argumentación es conocimiento científico. Ya lo hemos visto. Un argumento obedece a una estructura específica en el que no hay cabida para las opiniones personales, para los pensamientos, ni para las creencias, ni ningún tipo de consideración personal. Entonces, al no haber cabida para estos aspectos, un argumento se construye únicamente a partir de conocimiento científico. Un proyecto de investigación, un trabajo de investigación no es otra cosa más que una hilación de argumentos. Si ustedes revisan cualquier trabajo de titulación, de maestría y de doctorado, van a ver que todo el contenido es una hilación de argumentos. Por eso hay tantas notas al pie de página, hay tantas fuentes de información, que en ese momento ya no son fuentes de información, es aparato crítico, pero es una hilación. No son reflexiones, no son que yo presente ideas mías, no. Es una hilación de conocimientos. Presento un problema de investigación, esto es lo que voy a investigar y a partir de ahí voy a desarrollar todos mis argumentos relacionados con mi problema de investigación. La argumentación es la base de todo proyecto de investigación, es su base, es su médula espinal. Sin argumentos no puede haber un trabajo de investigación. Y ya al final de todo trabajo de investigación, el resultado o el producto de ese trabajo de investigación, ¿qué va a ser? Un nuevo argumento, nuevos argumentos, es decir, nuevos conocimientos. Yo investigué esta situación y este fue mi resultado. Es un conocimiento, es un argumento nuevo. No es lo que yo creo, no es lo que yo pensé que era. Es mi argumento. Todo mi trabajo de investigación me llevó a este resultado y es un argumento nuevo. Entonces, ese es como un pequeño repaso. En nuestra actividad integradora número 5, totalmente es un repaso de lo que hemos visto en las 2 semanas anteriores y para lo cual vamos a trabajar con 3 textos. Son textos un poco extensos, sin embargo, siempre deben desarrollar habilidades para la lectura, porque a lo largo de nuestra vida laboral, de nuestra vida académica, vamos a estar leyendo textos. Entonces, siempre es importante ser prácticos. A veces, desde el inicio, desde el título, podemos darnos cuenta de qué va a tratar cada situación, de qué trata cada tema. No se trata que redacten lo primero que viene del primer párrafo, lo que viene en el tercer párrafo, no. Se trata de que ustedes lean a conciencia, que se den un tiempo para leer, tal una lectura rápida. Esas, las técnicas de lectura las vieron en el módulo 2 o 3. Por ahí vieron ahí lo de técnicas de lectura para leerlas de manera rápida, pero cubriendo todos los puntos importantes. Entonces, ustedes lo que van a leer no son 3 textos, no son 3 ensayos, no son 3 libros, van a leer 3 investigaciones. No son textos cualquiera, son investigaciones que tienen un objetivo, que aportan conocimiento de temas, de problemas sociales, porque este módulo es de ciencias sociales. Esa argumentación, estamos viendo el proceso de investigación en las ciencias sociales. Y son 3 investigaciones. La primera investigación está relacionada con los problemas que genera la sobreexposición de los adolescentes a las redes sociales. Hay algunas actividades en el que me ponen únicamente el sexting, el ciberbullying, la pornografía, etcétera. No, ahí en automático yo ahí me doy cuenta que ese trabajo es plagio. Por eso se los estoy diciendo, porque viene la parte más compleja de este módulo, que son estas 2 últimas semanas. No quiero tareas de internet, no quiero, como se los he dicho, actividades cuyos contenidos sean o tengan como base o fundamento lo que ustedes comprendieron y cómo lo comprendieron. Y yo me doy cuenta, es muy fácil darse cuenta cuando la redacción tiene que ver con lo que ustedes comprendieron. Entonces, esa es la primera lectura. Tiene que ver con los problemas de la sobreexposición, los problemas que genera
en los adolescentes la sobreexposición a las redes sociales. Todo un contexto, no quiero el primer párrafo, no. Lean, completan la investigación de manera rápida, etcétera. A lo mejor se saltan un párrafo o dos, pero no se pierde la idea. La segunda investigación tiene que ver con el uso de un ordenador para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en niños de educación primaria, que es un tema complicado, es un tema difícil. La mayoría, fíjense lo que les voy a decir, la mayoría de los estudiantes de educación primaria tienen problemas con matemáticas. Si alguno de ustedes me preguntara en este momento, asesora, ¿usted cómo se atreve a afirmar o por qué afirma que la mayoría de los estudiantes de educación primaria o de cualquier nivel educativo? Fíjense la importancia de la argumentación. Que ustedes, algunos de ustedes me dijera, maestra, ¿y usted por qué lo afirma? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué estadísticas tiene? Dígame dónde está la estadística en la que dice que la mayoría de los estudiantes presenta problemas con la cuestión de las matemáticas. Y yo les podría decir, es que en mi experiencia, yo cuando fui estudiante en la primaria, en la secundaria, me daba cuenta que a todos nos costaba trabajo las matemáticas, pero ese no es un argumento. Lo que yo acabo de decirles es una inferencia que tiene como base y fundamento mi conocimiento empírico. Realmente yo no tengo una estadística, pero en esta investigación ustedes la van a encontrar. Yo no tengo una estadística real de la Ciudad de México o de todo nuestro país que diga que se haya hecho un estudio en el que diga la mayoría de los estudiantes de educación básica o de nivel medio superior o de nivel superior. Bueno, ese nivel superior ya no, porque ya más bien son como cada quien carreras y especialidades aparte, pero que diga, presentan problemas con las matemáticas. Lo que yo hice fue una inferencia sin tener bases. ¿Se dan cuenta la importancia de la argumentación? Si yo voy a me presento en un debate sobre la educación en México y la cuestión de las matemáticas, y yo me atrevo a decir lo que acabo de decir ahorita, me van a decir, ¿de dónde sacó usted esta estadística? ¿O por qué usted asegura o afirma? ¿Y qué voy a decir yo? No, bueno, es que es lo que yo he visto o yo me lo imagino porque así fue en mi época, o la mayoría de la gente pues comenta que se le dificultan las matemáticas, pero el hecho de que la mayoría de la gente a mi alrededor lo comente o yo me dé cuenta no significa que eso sea cierto. A lo mejor a la mayoría de la gente con la que yo me junto, pero eso no es ciencia. De ahí yo no puedo resolver una situación porque al final de cuentas mi universo de estudio es mi gente, nada más, bueno, ¿y cómo podemos hacer algo si nada más es tu círculo? Se tiene que hacer una investigación y de eso trata la segunda investigación. Pero bueno, eso era para ejemplificarles por qué es importante siempre consultar fuentes de información cuando afirmamos o cuando aseveramos algo, porque si no son inferencias y las inferencias tienen como base el conocimiento empírico, mi experiencia, pero mi experiencia no es conocimiento científico. La gente no va a tomar mi caso para decir, vamos a hacer ciencia a partir de lo que dice Angélica Franco. No, eso no es hacer ciencia. Eso es decir algo. Yo acabo de decir algo que no es ciencia. Acabo de exponer una idea mía sobre las matemáticas porque así fue mi experiencia y eso no es argumentación. Eso es conocimiento empírico. Se vale en ciertos entornos, se vale cuando estamos con la familia, a lo mejor que nos sirve el sentido común para resolver algunas situaciones, pero si yo digo eh, el origen del cáncer, la mayoría de la gente que padece cáncer es porque genéticamente, o bueno, porque tiene antecedentes de cáncer. Y yo estoy aseverando algo sobre una enfermedad que es tan preocupante que cada día hay más casos y aparte que se extiende a otras partes del cuerpo como cáncer de ojo, cáncer de lengua, que antes no existían. Eran más comunes el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, etcétera. Actualmente el cáncer de piel, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos inferencias o aseveramos algo de lo cual no tenemos prueba. Entonces, de eso trata la segunda investigación. Y nuestra tercera investigación se trata de la cuestión de los adultos mayores, el problema de la depresión que sufren los adultos mayores y que además es una situación muy importante en nuestro país. En México, la situación de los adultos mayores eh, se puede visualizar desde dos polos opuestos.
la parte positiva y la parte negativa. Cuando son cabezas de familia y más en la actualidad, antes no se veía tanto, pero en la actualidad eh, los hijos, por ejemplo, se casan, hacen su familia y tienen hijos, pero su economía no les da para independizarse. ¿Y qué hacen? Viven con los papás. Entonces, los abuelos, en ese momento, las personas adultas mayores se convierten en cabezas de familia, porque tengo aquí viendo a mis hijos y a su familia, o sea, a mi hijo, a su esposa y a sus hijos, o a mi hija, a su esposo y sus hijos, y se convierten en cabeza de familia y nunca pierden como el estatus. Pero hay otra parte que es muy conocida porque todo el tiempo está en noticias. Hay otra parte en nuestro país en la que los adultos mayores son vistos como una molestia, porque poco a poco van enfermando en cuestiones de situaciones degenerativas como la diabetes, más del Parkinson, y otras cosas situaciones que presentan con más frecuencia a los adultos mayores y se vuelven llegan a a parecer como una molestia para las familias, para los hijos, buscan la cuestión del asilo, ya se enfermó, etcétera. Es una parte polar la que hay en nuestro país respecto a los adultos mayores. Sin embargo, esto que ustedes van a leer no son textos, son 3 investigaciones que se hicieron. A partir de estas 3 investigaciones, una vez que ustedes hayan leído sus 3 investigaciones, van a responder una tablita. Es prácticamente ir leyendo y obteniendo la información que pide una tablita muy sencilla de 4 columnas. El primer punto que les pide trabajar la tablita es el enfoque multidisciplinario. Ustedes tienen que identificar o reconocer dentro de cada investigación 2 disciplinas desde las cuales se trate cada uno de los problemas que se aborda. Por ejemplo, en el caso de la, en el caso de la primera investigación, lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿cuáles creen ustedes que sean las disciplinas desde las cuales se puede abordar el tema de los problemas que presentan los adolescentes en la cuestión emocional, en la cuestión mental, por el uso o el exceso de tiempo que le dedican a las redes sociales? No quiero que me digan la estadística, porque la estadística, se los digo de una vez, la estadística no interviene. Y eso también viene en las tareas de Internet. La geografía y la estadística no intervienen. La estadística no interviene porque en las tablas y las gráficas que se presentan en la primera investigación, la estadística, más bien esas gráficas y tablas, se presentan como argumento, se presentan resultados de la investigación de la población muestra, que son los adolescentes. Entonces, ¿qué otras disciplinas creen ustedes que intervengan aparte de la estadística, que aparte no interviene? Aquí se Wendy que la sociología y la psicología, la psicología, por supuesto. La sociología tiene que ver prácticamente en las dos, en la primera y en la tercera. ¿Por qué? Ya se los había comentado anteriormente, la sociología es la madre de todas las ciencias sociales. La sociología estudia, investiga y analiza todos los problemas que se desprenden del comportamiento humano. Y la psicología tiene que ver, obviamente la psicología es fundamental, porque a final de cuentas, toda la gente que hace daño, por ejemplo, en las cuestiones de redes sociales, cuando hablamos de problemas de tipos de delitos cibernéticos que hacen la suplantación de identidad, el robo de identidad, el hackeo de datos, el sexting, como el trabajo que hicieron en la actividad integradora en el módulo 3, con el tema de la imagen que ya no puede parar. Todas, a final de cuentas, por ejemplo, si Wendy se dedica a hacer hackeo, etcétera, es una persona, no es un robot. Tiene que ver con la situación, en este caso tendría que ver con la situación mental de su compañera Wendy. A final de cuentas, el uso de las redes sociales y toda la gente que está atrás del daño que hacemos a través de redes sociales, ¿de quién depende? De los seres humanos. Somos nosotros mismos. A lo mejor si yo estoy muy dañada, me pongo ahí a buscar, a hackear información, a robar dinero a través de fraudes, etcétera. Todo eso. A final de cuentas, la psicología tiene que ver
a veces la sobreexposición a redes sociales tiene que ver con un problema de autoestima, de querer a lo mejor tener mucha atención, etcétera. Por eso tiene que ver la psicología. Entonces, ese es un ejemplo del enfoque multidisciplinario de cómo trata o cómo un problema se puede abordar desde estas dos ciencias. ¿Hecho? Es un ejemplo nada más. Eh, en el caso, por ejemplo, de la investigación número 2, obviamente por default son las matemáticas, ¿no? Esa es una ciencia dura, es una ciencia exacta. Las matemáticas tienen que ver. En la tercera investigación tiene que ver, obviamente, la psicología, la geriatría, que es la parte de la medicina encargada exclusivamente de la salud de las personas adultas mayores. Entonces, ustedes es lo que tienen que, no les pide otra cosa más la columna número 1, más que reconocer por lo menos no una, dos ciencias desde las cuales se pueda estudiar esta situación. Ese es el enfoque multidisciplinario. Ah, bueno, la primera desde la psicología, la sociología, la historia, etcétera. La segunda, pues, de las matemáticas, la informática, etcétera, la pedagogía, etcétera. La tercera, bueno, la psicología, la geriatría, etcétera. Eso es lo que les pide la primera columna. Este es un repaso del enfoque multidisciplinario. A ustedes les ha tocado la parte contraria, redactar el enfoque multidisciplinario, elegir ciencias y redactar la información. Pero aquí lo que se pide ahora es a la inversa. Van a leer 3 investigaciones y van a reconocer o a identificar por lo menos 2 disciplinas desde las cuales se está abordando cada investigación. Y la columna número 2 es la más sencilla. Ahí lo único que les pide es describir de manera concreta, de manera breve, un párrafo a lo mucho, de qué trata cada investigación. Es como lo más sencillo, es la idea principal. Y no hay que hacer un resumen del texto, no. Únicamente en un párrafo de qué trata el problema que se está abordando. Porque son investigaciones, entonces no son temas, son problemas de investigación. La columna número 3 está relacionada con la argumentación. Dentro de las investigaciones hay argumentos. Ya lo vimos en el texto de Octavio Paz. Los argumentos se identifican y se redactan a partir de expresiones indicadoras. Si los argumentos que ustedes coloquen en esa columna 3 no tiene expresiones indicadoras, no son argumentos, son ideas primarias y secundarias de la investigación. Esto de ideas primarias y secundarias de los textos también lo vieron en el módulo 3. Entonces, para que sea un argumento y es muy fácil identificar, ya más o menos ustedes han venido repasando por los trabajos que han hecho, tienen ya conocimiento de todo lo de no que se las aprendan de memoria, ni que se las sepan de memoria, ni que las dominen, pero deben darse una idea ya más o menos tener en mente cuáles son las expresiones indicadoras, tanto para premisas como para conclusiones. Al ser investigaciones, todas las 3 investigaciones están plagadas de argumentos, porque una investigación es una hilación de argumentos permanente, continuo. Entonces es muy fácil, ahí no tienen que inventarlos, no tienen que nada. Los identifican y colocan uno para que no se les haga pesado, únicamente un argumento que se presenta en cada investigación, obviamente sobre cada caso. Esa es su columna número 3 y la columna número 4 no es la más sencilla, pero es importante. Tal vez sea la más importante. La, la columna número 4 tiene que ver con el aprendizaje situado, en lo que yo siempre les he hecho mucho hincapié, en esta cuestión de aterrizar los conocimientos y aprendizajes al entorno, a nuestro entorno, a nuestra vida cotidiana, que veamos que tienen una utilidad. Entonces, una vez que hayan rellenados sus 3 columnas, van a pensar y van a reflexionar sobre la importancia que tiene hacer este tipo de investigaciones, sobre la importancia que tiene investigar este tipo de problemas en la vida cotidiana. Podemos ir por la vida, todos tenemos muchas actividades con la familia, con los hijos, con los amigos, en la escuela, en el trabajo, etcétera. Y a veces vamos pensando por la vida que todas estas situaciones
son cosas de la vida cotidiana que no generan mayor problema. Como dicen actualmente, las normalizamos, todo lo que pasa con las redes sociales, el sexting, el ciberbullying, el robo de identidad, etcétera. Sin embargo, es común ver en las noticias, muy común ver en las noticias, los casos de jovencitas desaparecidas porque bajaron una aplicación para conocer personas y no tiene mucho. Este año fue muy comentado el hecho de que una jovencita aquí en la Ciudad de México, eh, a través de Facebook, conoció a un novio, bueno, conoció a un jovencito que se hicieron novios. Y no sé si ustedes supieron de este caso, porque fue muy sonado. El jovencito era de Perú y la chica lo fue a ver a Perú para conocerse y a los pocos días la jovencita en Perú apareció muerta. Entonces, ahorita contesto las dudas. Entonces, para que vean cómo esas cosas que a veces normalizamos, el que estemos todo el tiempo en redes sociales conociendo gente, que aceptemos invitaciones de gente desconocida, que de repente nuestros perfiles estén abiertos al público en general, de tal manera que exponemos nuestra vida, la dejamos abierta. Las redes sociales tienen cosas positivas, tienen cosas negativas. Depende del uso que le demos en los seres humanos. Y también depende del tipo de red social. Las redes sociales tienen un público específico. Por ejemplo, Facebook es la red social más común. Y si ustedes se dan cuenta, actualmente Facebook se utiliza más como para el chismecito, de compartir memes, así como cosas ya muy básicas. Sin embargo, Instagram se ha convertido en esa red social en la que proyectamos un estilo de vida que puede ser falso o puede ser verídico, pero a final de cuentas va más enfocado como a proyectar un estilo de vida, si hago ejercicio, si me alimento sanamente, cómo me veo. Hoy con las redes sociales, si Alberto publica a las 7:50, publica cómo se siente hoy y que está en tal lugar, a las 8 de la noche, o sea, lo publica a 7:50, a las 8 de la noche, si en un perfil público, a las 8 de la noche, por lo menos 200, 300 personas ya saben quién es Alberto, ya saben dónde está y ya saben cómo se siente. Esa es la situación con las redes sociales, el poder de difusión que tienen las redes sociales. Y a veces vamos por la vida pensando que es algo normal de la vida, por nuestras actividades y no le damos importancia. Pero ustedes cuando vean las investigaciones se van a dar cuenta de los problemas que son, de los problemas que generan y de cómo dañan a nuestra sociedad. Por eso es que es necesaria la investigación en ciencias sociales y por eso es que existe la psicología, la sociología, la comunicación, las matemáticas, la historia, la filosofía, la economía, el derecho, para estudiar e investigar este tipo de problemas que no lo parecen, pero son problemas. La situación de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y la cuestión de los adultos mayores. Estos son problemas de investigación en ciencias sociales. Eh, Ahora déjenme contestar unas preguntas. Dice Aurora, esa sí sería nuestra opinión. En el caso de la columna número 4, donde tienen que, supongo que esa es a la que te refieres, donde tienen que explicar cuál es la importancia, no es tanto una opinión, Aurora, es que reflexiones y consideres por qué es importante, así como lo acabo de hacer, por qué es importante investigar este tipo de problemas. Por ejemplo, vamos a suponer, Aurora, que tú tienes hijos y que a lo mejor por tus actividades y que son a lo mejor menores de edad, a lo mejor tendrán 14, 15, adolescentes o niños y que a lo mejor por tus actividades, tu trabajo, la escuela y a lo mejor no hay quien te apoye a cuidarlos, no puedes estar al pendiente de ellos, que reflexiones por qué es importante conocer por qué es importante realizar este tipo de investigaciones, porque al final de cuentas, Aurora, esta investigación tiene resultados y arroja resultados de los problemas que genera en los jóvenes, arroja estadísticas de para qué lo ocupan más, que es para socializar, ya no como antes que salen a jugar fútbol, al yoyo, a las canicas, ahora es para conocer gente, etcétera, entre otras cosas. Entonces, más que tu opinión, es que reflexiones la importancia en tu entorno, o sea, no para ti, sino para tu entorno, porque es importante
para nosotros conocer el tema, los problemas que genera las redes sociales. Es que sí, me refiero a que a la cuestión de tu opinión te refieres a que se lo puede hacer de manera personal. Sí, en este sentido sí, porque realmente el punto se refiere a tu entorno personal. ¿Para qué te serviría a ti saber o conocer los problemas que se derivan o los tipos de delitos que se derivan del uso, ¿no? De las redes sociales? Pero digamos que más que una opinión es como un análisis. Y luego dice Wendy. Sí, Wendy, fíjate que aquí te vas a encontrar con un pequeño detalle, y yo sí yo entiendo que es por se les hace como aburrido y tedioso. Los argumentos son largos porque empieza con su premisa, su expresión indicadora de su premisa y luego es largo el párrafo. Entonces, ahí lo que puedes hacer, Wendy, es tal vez acortarlo, o sea, que tú veas, bueno, aquí identifiqué, aquí hay un argumento, y esto es muy importante que lo hagan, si quieren hacerlo tú digas, aquí ya identifiqué un argumento, aquí es esa expresión indicadora. Y a la misma vez, Wendy, para que no redactes todo el argumento, lo, lo, lo redactas con tus propias palabras. Esa es la oportunidad que te voy a dar. Redáctalo con tus propias palabras de manera más breve. Utiliza las mismas expresiones indicadoras para que no te pierdas, o sea, que lo identifiques y digas, este va a ser mi argumento. Solo, digamos, redáctalo de forma más breve, más concreta y efectivamente, en las tres investigaciones está plagada de argumentos, prácticamente párrafo 1, 2, en todos van a encontrar argumentos. Elige uno, el que tú más quieras. Si se te hace más fácil copiarlo tal cual, está perfecto, porque a final de cuentas, en esta actividad no es necesario colocar fuentes de información porque ya vienen al final de cada columna, viene la fuente de información de cada investigación. Entonces, Wendy, si tú copias tal cual, de manera literal, el argumento, no es necesario que cites ni que coloques referencia, pero como se te haga más fácil, lo puedes poner de manera textual, literal, o puedes utilizar nada más, decir, bueno, ya aquí está mi argumento, lo voy a hacer más breve para no extenderme tanto y para que no se me pierda, etcétera. Utiliza las mismas expresiones indicadoras. Si quieres colocar otras que den el mismo sentido, ocupa otras, pero con eso es más que suficiente. ¿Va? ¿Quedó resuelta la duda, Wendy? Sí, ¿o no? Supongo que sí. Bueno, y luego viene la parte eso es nuestra actividad, perfecto, Wendy, es una actividad muy sencilla, ¿no? Es un repaso, el enfoque multidisciplinario, la argumentación, es como para tenerla, es como para refrescar la mente, porque la actividad integradora 6 implica ya otras cosas. Es un tema nuevo que es la investigación, pero hay que seguir trabajando en enfoque multidisciplinario y argumentación. Entonces, esto es como para refrescar un poquito la memoria y tenerla al 100 para la actividad integradora número 6. Y luego, nuestro foro aprendiendo tiene que ver con la investigación. La investigación, todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor, como el tema de las redes sociales, el tema de los adultos mayores, todos los problemas sociales que nos rodean y que de una u otra manera nos impactan, el maltrato animal, los feminicidios, el desempleo, las inundaciones, hasta los apagones de luz, los problemas de impacto ambiental, todos esos problemas con los que convivimos en nuestra vida cotidiana requieren una explicación. Todo. ¿Cómo podemos encontrar una explicación? ¿Cómo podemos decir cuáles son las causas, las consecuencias y cómo podemos prevenirlos y cortarlos o solucionarlos de tajo? A través de la investigación. Yo tengo un problema de impacto ambiental que se está generando en mi retorno, en mi comunidad, en mi municipio, etcétera. Un problema de inundaciones en Ecatepec, etcétera, en Río de los Remedios, etcétera. ¿Cómo puedo resolver eso? A través de la investigación. Tengo que hacer una investigación. Y acuérdense que una investigación es una hilación de argumentos. Tengo que conocer qué está sucediendo, por qué está sucediendo esto, qué situaciones afectan aquí, por qué se está presentando esta situación. Todo requiere una explicación. Eh, no te preocupes, Aurora, no te preocupes. A mí también
se me ha ido la luz en plena clase y me sucedió el módulo pasado. Y es terrible porque yo sentía angustia porque pensé que ustedes, bueno, que mis estudiantes anteriores pensaban que me había ido, pero no es la luz que nos da. Es parte, por ejemplo, bien, esas cuestiones de la luz son parte de de los riesgos que corremos al tener un sistema virtual, pero está padre, pues es parte de los inconvenientes, pero no pasa nada, todo tiene solución. Pero bueno, entonces la investigación es esa serie de pasos, es la metodología que nos va a llevar paso por paso para conocer las causas que están generando este problema y a su vez me va a dar la manera de resolverlo. Son 7 preguntas. Yo siempre les digo que no es necesario responder las 7 preguntas del foro o las que sean 5, 4, 7 del foro aprendiendo. Basta con que elijan 2 o 3, pero bien analizadas, bien reflexionadas, bien pensadas y sobre todo bien contestadas, debidamente justificadas. ¿Por qué es importante? Porque el foro aprendiendo siempre, siempre, siempre desde el módulo 1, desde el módulo propedéutico, el foro aprendiendo siempre tiene relación con una de las 2 actividades integradoras. En la semana pasada era con la actividad integradora número 4, con el debate. En esta semana 3 tiene relación con la actividad integradora número 6, que es la base de la investigación. Ya se los comenté, la investigación es una serie de pasos ordenados a través de los cuales los pasos es el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis. Por eso lo vamos a ver el viernes, pero al final de cuentas tengo que seguir ese pequeño proceso objetivo, sistemático, las características de la ciencia que veo en el módulo 3, sistemática, verídica, objetiva, comprobable, verificable y modificable. Eso es el método científico y ahí están las características de la ciencia. A través de esos pasos, yo voy a llegar a conocer lo que está generando el problema social, como en este caso lo de los adolescentes y el uso desmedido que tienen con las redes sociales o la utilidad que le dan a las redes sociales, entre otras cosas. Y eso a su vez me va a permitir llegar a una solución, es decir, bueno, ya encontré cuál es la causa, eh, puedo resolver. Ivonne, no necesariamente. Todas las participaciones que puedan llevar referencias son aquellas en las cuales tú hayas decidido utilizar información de una fuente. Generalmente no, generalmente en el foro aprendiendo se refiere más a la parte de que analicen y piensen. Por ejemplo, Ivonne, hay una pregunta que dice, ¿cuáles consideras tú que sean las investigaciones más importantes en la historia de la humanidad? Entonces, por ejemplo, en esa pregunta se puede contestar de manera empírica. Es como a consideración. Te voy a decir por qué, Ivonne, y por qué no requiere fuentes de información. A menos que tu respuesta la requiera. O sea, o sea, las fuentes de información no son como algo obligatorio. Solamente se colocan cuando tu información sea extraída de una fuente. Por ejemplo, Ivonne, si yo te pregunto a ti, ¿cuáles consideras tú que hayan sido las investigaciones más importantes en la historia de la humanidad? ¿Tú qué me contestarías? Para ti, Ivonne, para ti, ¿cuáles serían las más importantes, las investigaciones más importantes o la investigación más importante? A ver, cuéntanos. Este es este es un ejercicio para que vean cómo no es obligatorio. Las fuentes de información, bueno, digamos que sí, es una investigación que tiene que ver con la cuestión de la salud, ¿no? Con la cuestión médica, la investigación en medicina, efectivamente, Ivonne, como la cuestión de las vacunas, la cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con todo lo relacionado con el cáncer, eh, 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 tú aquí pones lo de las vacunas y está excelente porque si yo te pido justificar, de ahí va a depender que coloques o no fuente de información. Aquí pues tú, aquí tú puedes justificar de manera empírica.
¿por qué consideras tú que los avances, las investigaciones en cuestiones médicas? Yo, al igual que tú, Ivonne, estoy de acuerdo contigo. Sin duda alguna, los avances científicos o las investigaciones más importantes en la humanidad, siempre, Ivonne, pero eso es una consideración mía, fíjate la diferencia, siempre van a ser las más importantes, porque a final de cuentas, Ivonne, si le damos el valor que se merece a la salud, Ivonne, por sobre todas las cosas, siempre va a ser lo más importante para los seres humanos, más allá del dinero, de la tecnología, etcétera. Podemos tener todo, pero si no tenemos salud, Ivonne, no podemos hacer nada, no podemos disfrutar absolutamente de nada, ni de viajes, ni de tecnología, etcétera. Es una consideración que yo hago. Yo no ocupé ni utilicé fuentes de información. Eso yo lo justifiqué de manera personal. Sin embargo, a lo mejor Beatriz puede decirme, no, yo no estoy de acuerdo en que las cuestiones de la investigación en cuestiones de la salud sean las más importantes. Y entonces Beatriz busque fuentes de información con las cuales refute lo que yo acabo de decir y me va a decir, es que las cuestiones de la salud, la investigación no ha avanzado mucho por esto, no hay dinero, no lo han invertido. México no es un país muy dado a la investigación, de la última encuesta del INEGI presentó esto, el gobierno nunca ha dado porque en su último presupuesto, cuando se avaló, dejó fuera la cuestión de la salud, etcétera. Pero ahí Beatriz, para descalificar mi idea, tendría que entonces sí buscar una fuente de información y pues decir, ¿por qué no es lo más importante? Exactamente. Pero digo, esta pregunta la estoy tomando como ejemplo para comentarte cómo las fuentes de información se colocan única y exclusivamente cuando la información requiere ser comprobada. Pero en este caso, si yo te lo pregunto a ti de manera personal, a sus compañeros, porque cada uno de ustedes tiene digo, si eligen la pregunta, si no, pues pueden elegir cualquiera de las otras. Pero si cada uno de ustedes decide responder esa pregunta, ¿cuál es para ti? Porque si se dan cuenta, ni siquiera les pide cuál ha sido la investigación más importante en la humanidad. No, dice, para ti, ¿cuáles han sido las investigaciones más importantes? Ah, bueno, para mí lo han sido las cuestiones que tienen que ver con la salud, porque la salud es lo más importante. Un gran pendiente, pero un gran pendiente de la investigación científica en la medicina, por supuesto que es todo lo relacionado con el tema del cáncer. ¿Se ha avanzado? Sí. ¿En qué se ha avanzado en el cáncer? Ah, bueno, en métodos de prevención, en tal vez decir, ah, bueno, es que hay un porcentaje de población, ya sea bajo o alto, cuyos familiares también presentan cáncer, entonces allá vemos una parte genética, etcétera. Se han avanzado como en esas cosas, pero hasta el día de hoy no hay una medicina, no hay una vacuna, no hay una inyección, no hay nada, no hay un fármaco que cure el cáncer. Y no hay explicación científica que explique el origen del cáncer. Hay varias teorías, se trabaja en todo el tiempo en el cáncer. Creo que es a lo que más dinero se le destina en la investigación médica, pero hasta el día de hoy no hay una explicación científica que nos diga, el cáncer da por esto. Sabemos que es el cáncer, es la multiplicación de células malignas, pero nadie dice qué las provoca, qué lo produce. Se ha avanzado en cuestiones como de tal vez si dejas de fumar, tal vez si no bebes tanto, sí, pero al final de cuentas hay gente que fuma toda su vida. Yo tuve un jefe hace muchos años que fumaba mucho, de Monterrey. Yo trabajaba en una empresa de Monterrey hace como 16 años. Ya era un señor grande mi jefe, tenía en ese tiempo hace como 16 años, él tenía como 70 años. Y hace poquito lo vi, supe de él, ¿no? Sigue fumando y no ha desarrollado este cáncer ni efisema pulmonar. Entonces, no, las investigaciones contra el cáncer no pueden argumentar que el fumar es causa del cáncer. No lo pueden argumentar porque hay gente que fuma toda su vida hasta los 90 años y no desarrolla cáncer pulmonar o efisema pulmonar, ¿ven? Entonces, en este caso, cuando tú vas a hacer una aseveración, una afirmación sobre una estadística, si presentas un testimonio, si presentas algo que lo confirme, o sea, un dato, ahí sí requieres fuente de información. Pero si yo le pregunto a Alberto, si le pregunto a Beatriz, a Aurora, a Enedith, a Wendy, a Ivonne,
cuál es la investigación. Cada uno me va a dar su punto de vista y lo argumentará como yo. Más bien no lo argumentará, lo justificará como yo. Yo considero que son las que tienen que ver con la cuestión de la medicina, como las vacunas, como bien lo dices, como la del sarampión. Hace muchos años, en siglos anteriores, la rubiola, la viruela y el sarampión eran causa de muerte en siglos anteriores. Cristóbal Colón murió de difteria. Mm, No, Enedith, fíjate que eso lo han hecho algunos de tus compañeros y es común que lo hagan, que en un solo espacio respondan todas las preguntas. Sin embargo, no es conveniente, ¿sabes por qué? Para empezar, porque es muy extenso y luego la lectura se complica. Y en segunda, porque la responden de manera rápida, sin análisis. Por eso, Enedith, así como bien lo pones hasta el final, tendría que ser una individual y en diferentes días de la semana, pero la única diferencia, a diferencia del foro de integración o de las actividades tipo foro, es que no tienen que responder todas en Edit. Tú puedes elegir una o dos, a lo máximo, pero máximo tres. Entonces tú participarías 3 veces a la semana, en 3 ocasiones. Puedes elegir dos, las que más se te faciliten, las que más te gusten, con las que tengas mayor información o las que más te agraden. Puedes elegir tres para que no contestes las 7 pero bien contestadas. Es lo que yo siempre trabajo con ustedes, la parte de la extensión. No pongo atención a la extensión, le doy oportunidad de que hagan las cosas más breves, más concretas. Y en este caso, pues que no respondan las 7. No, creo que son 5 o 6, 7. Sí, pero de todas las que son, elige dos en Edit y participa, por ejemplo, hoy y mañana, hoy y pasado mañana, o mañana y el domingo, pero únicamente dos y en diferentes días de la semana. Esto es para que quede más clara la idea y el contenido que estás respondiendo, que comprendas la información. ¿Hecho? Y bueno, entonces, sobre las fuentes de información, Wendy, no, Ivonne, acuérdate que solamente cuando se requiera una comprobación, cuando tú retomes información, pero bueno, en este caso, por ejemplo, tú aquí me comentas, la cuestión de las vacunas, sí, por supuesto, toda la cuestión en avance médico de las vacunas, el genoma humano, eh, la cuestión del cáncer, la cuestión del mal de Parkinson, todas esas enfermedades degenerativas, todo lo que tiene que ver con la diabetes, considero yo también que es como lo más importante. Sí, le damos a la salud el valor que se merece, el estar sano y saludable. Y bueno, este ha sido nuestro espacio abierto de repaso para nuestra actividad integradora número 5, para el foro Aprendiendo. Antes de que termine la noche, yo creo que a más tardar en 2 horas, ya tienen todo, ya, de hecho, nada, faltan 5 compañeros de la actividad integradora tipo foro. De nada, de nada, de nada, Enedith. Y nos vamos a ver el viernes a las 6 de la tarde para platicar sobre la actividad integradora número 6. Es fundamental que revisen 2 recursos educativos. El viernes que los vea, es lo primero que les voy a preguntar. Necesito que revisen 2 recursos que son fundamentales. El primero se llama tema, problema e hipótesis. Así tal cual. Viene en los recursos educativos de esta semana 3, tema, problema e hipótesis. Y el segundo se llama metodología de la investigación, o sí, es la metodología de la investigación. No gracias a ti, Yadira, Fabiola, pero bueno, necesito que lo revisen con calma. Ustedes ya llevan 5 módulos. Los recursos educativos, los contenidos de los recursos educativos son muy sencillos, son didácticos, de fácil comprensión. Y el viernes vamos a trabajar sobre la actividad integradora número 6. Por lo pronto, por favor, traten de adelantar lo más que puedan con la entrega de su actividad integradora número 5, porque, bueno, más bien para que se den el tiempo de trabajar con calma la actividad integradora número 6. Se puede, la actividad integradora 6 la pueden trabajar por días, a lo mejor hoy 2 puntos, mañana 2 puntos, pasado mañana otros 2 puntos, para que se les haga más sencilla, pero la vamos a trabajar con calmita el día viernes. ¿Hecho? Entreguen su actividad integradora número 5 y acuérdense que la sesión se queda en la pizarra de sesiones para que la puedan ver
cuantas veces lo requieran y en caso de que haya dudas, de todos modos, yo estoy en contacto con ustedes a través de nuestros canales de comunicación de toda la vida, que es el correo electrónico y el mensajero de la plataforma. ¿Hecho? A mí no me queda más que agradecer. No, gracias a todos ustedes. Buenas noches y nos vemos el viernes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Aurora, Lourdes, todos. Buenas noches.